Entrega incondicional. Programa de Dios para la victoria. Por Gary North. Bien, continuando con el audio anterior sobre el capítulo 2 titulado El hombre, hoy continuaremos, ahora desarrollando la caída. El maligno se acercó a Eva, la subalterna, y le dijo que violara la ley de Dios. Él le dijo que en realidad no moriría el día que comiera del árbol, Génesis 3:4. Por el contrario, le dijo, se abrirían sus ojos. Ella llegaría a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, Génesis 3:5. El llegar a ser como Dios, qué oportunidad tan maravillosa, sin más ni más divinización al instante. No más oficialidad subalterna, ni para ella ni para su marido. Ella quería ser jefa suprema. ¡Qué promoción! Ya no más labor de año en el huerto y luego en todo el mundo. Satanás, el rebelde número 1 del universo, sabía cómo fomentar rebeliones. Él fue la fuente obvia del descontento, Eva. Así fue la persona número 2 en un equipo de solo 2 personas. De verdad, ella realmente era número 5, si contamos las 3 personas de la Trinidad. Ella ocupaba el último lugar. Pues bien, ¿quién podría ser un mejor candidato para fomentar una rebelión? Así lo calculó Satanás. Eva comenzó a dar órdenes. Violó así la instrucción explícita de Dios, la cual le habría sido comunicado a ella por su marido. Dios había prohibido a Adán que comiese del árbol antes de crear a Eva, Génesis 2:17. Satanás se le acercó repitiendo las palabras de Dios, selectivamente desde luego, como Satanás siempre lo hace, a fin de recordarle la prohibición a la pareja. Luego él le dijo que realmente no sería tan peligroso, y además el resultado sería el dorado, el llegar a ser como Dios. Ella comió y le dio de comer a su marido. La jerarquía de autoridad fue así quebrantada. Satanás, el cabecilla, logró que la mujer comenzase la rebelión. Poco después su marido se le unió, rechazando las instrucciones explícitas de Dios y comió. Así trajo Satanás el desbarajuste al Edén. La perspectiva tradicional de este evento entre los cristianos, perspectiva que comparto, es que Satanás quiso ofender a Dios al ganarse la lealtad del hombre portador de la imagen de Dios. En otras palabras, Satanás buscó ganarle a Dios atacándolo por medio del hombre. Él usó al hombre para desbaratar el universo de Dios. Él pensaba impedir los planes de Dios al incitar al hombre a quebrantar la ley de Dios. Esto es una especulación teológica, pero tiene mucho sentido, dado el cuadro en Génesis 2. Pero sucede que Dios declara su intención de usar al hombre para desbaratar el plan de Satanás para el universo. Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esto es exactamente lo que ocurrió en la cruz. Satanás hirió el calcañar del Hijo del Hombre, Jesús, pero al satisfacer la justicia santa de Dios por su muerte, Cristo hirió la cabeza de la serpiente. Cristo hizo posible que su pueblo se escapase de la ira preparada para Satanás y sus huestes. Mateo 25:41. Satanás había esperado usar al hombre como un peón en una especie de partida de ajedrez cósmico. Pero Dios tomó ese mismo peón e ideó una estrategia contra Satanás, usándolo para derrotarlo.
La señal clara de que el momento crítico de la partida había cambiado fue la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Es obvio que la partida no ha terminado, pero el hombre, el peón en que se basaba Satanás, es ahora una raza dividida, como los ángeles, que están también divididos. Las huestes humanas de Dios tienen asegurada la victoria. Paulatinamente las huestes de Dios, en los cielos y sobre la tierra, siguen rechazando el reino de Satanás. La última fortaleza de Satanás es el infierno, pero la iglesia de Jesucristo está avanzando hacia esa última fortaleza. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, versículo 18. Lleva tiempo, esfuerzo y la gracia de Dios, pero la victoria está asegurada. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia santa, apartada de Dios. El trabajo de la iglesia en el tiempo y sobre la tierra rechaza el reino de Satanás. Entonces, cuando Satanás se revele al final de los tiempos, Dios enviará sus ángeles para acabar con él y sus huestes. Apocalipsis 20, del 7 al 10. El trabajo de la iglesia hace posible esta victoria. Las puertas del Hades no pueden contrarrestar la última arremetida de la iglesia. El recurso que se ideó Satanás para frustrar a Dios, la humanidad, será usado para frustrar a Satanás. Sin embargo, la rebelión ética del hombre ha tenido enormes consecuencias para la historia humana y para la historia de la contienda de Dios contra Satanás. El hombre se rebeló éticamente. Él se erigió juez entre Dios y Satanás. ¿De veras morirá el hombre? Bueno, se dijo el hombre. Experimentemos. Comamos y veamos lo que pasa. A fin de cuentas, puede ser que Satanás tenga razón. La palabra de Satanás pudiera valer tanto como la de Dios. Y así el hombre, el autoproclamado juez soberano, se decidió poner a prueba la capacidad de Dios para cumplir su palabra. Este análisis subestima la profundidad de la rebelión del hombre. Cuando el hombre decidió poner a prueba la palabra de Dios, en realidad él ya se había pronunciado en contra de esa palabra. Después de todo, el hombre comió la fruta prohibida. Dadas las consecuencias espantosas prometidas por Dios, el riesgo era grave. De hecho, el riesgo era tan grande que solo alguien convencido que la palabra de Dios no podía ser cierta se arriesgaría a correrlo. El hombre estaba acusando a Dios de mentiroso, tal como Satanás le había acusado. Implícitamente estaba el hombre llamando a Satanás el portador de la verdad y de la luz, al mismo tiempo que Dios era sencillamente un déspota mentiroso que puso al hombre bajo una restricción intolerable y completamente innecesaria. Ese es el verdadero significado de sus acciones. Satanás le prometió que serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero la palabra hebrea va más allá. Quiere decir determinando o estableciendo. No solamente sabiendo pasivamente el bien y el mal. Por su acto de desafío ya estaban afirmando su posición de igualdad con Dios. Peor aún, ellos creían establecerse como jueces supremos entre Dios y Satanás. ¿Pondrían a prueba la palabra de Dios y la de Satanás? Ya habían decidido que la palabra de Satanás era la verdadera. Satanás podía ofrecerle algo a cambio de nada. La posición de dioses, determinadores del bien y el mal, sin largos años de servicio subordinados a Dios como labradores del huerto y cultivadores del mundo, sin arriesgar su propia codicia, posición como el ser supremo del universo. ¿Y por qué no? Al firmar su derecho a juzgar entre Dios y Satanás, ellos ya habían implícitamente reconocido la soberanía de Satanás como el portador de la verdad. Satanás siempre podría demandar una subordinación total, dado su gran poder comparado con el del hombre, si Dios no lo protegiera. Eso es lo que el libro de Job nos revela como el pensamiento de Satanás antes de la cruz del Calvario. Él tenía que pedir permiso a Dios para poder hacerle daño a este hombre justo. Job 1, del 6 al 12. Satanás concluyó que sin la protección de Dios el hombre no le causaría ningún problema.
Siendo así, ¿por qué no dejar que el hombre se creyera ser el juez soberano entre Dios y Satanás? Ya se daría cuenta el hombre que no tenía ningún poder, que la muerte se lo llevaría. ¿Se murió el hombre aquel día? Sí, espiritualmente en principio, pero Dios no mató su cuerpo aquel día. ¿Por qué no? Dios tuvo misericordia con el hombre porque ya estaba fijado el tiempo para el sacrificio de Cristo. Dios tuvo misericordia con el hombre por causa de Cristo. Esto puede parecer difícil de creer, pero la Biblia sí lo enseña. Gracias a Cristo y la Iglesia de Cristo, la Asamblea de los Santos, Dios preservó las vidas de nuestros primeros padres. El Nuevo Testamento nos cuenta, tocante a la obra sanadora de Dios, que Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1:9. Pablo repitió este mensaje en varias de sus cartas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1, del 3 al 6. Antes de la fundación del mundo, el aplastamiento de Satanás y las bendiciones de Dios para su pueblo fueron asegurados antes que Adán se rebelara. La caída del hombre fue real. Ocurrió en el tiempo y en la tierra. Los implicados eran el primer hombre y la primera mujer. Satanás, el ángel rebelde, también estaba implicado. Esto no es una drama moral escrito por un oscuro sacerdote hebreo hace alrededor del 3500 años atrás. Esto no es una novela mítica susurrada en ceremonias secretas durante los ritos de iniciación en los desiertos de Palestina. La palabra de Dios dice que esta rebelión realmente ocurrió en el tiempo y en la tierra, y que la razón por la cual hoy estamos en aprietos es porque nuestros padres tomaron una desastrosa decisión. Ahora bien, la respuesta inmediata de los hijos de Adán y Eva suena más o menos así. Bueno, pero no me echen a mí la culpa. Yo hubiera tenido más juicio que ellos. Yo no hubiera tocado esa fruta, ni siquiera la hubiera mirado. Yo no tengo la culpa. Yo no estaba allí. Desde luego, esa es la respuesta típica de los rebeldes arrogantes. He aquí Adán y Eva, creados perfectos, sin historial alguno de pecado. Ellos tenían comunión con Dios. No había pecado alguno que los separase del Dios Santo. Y estos dos seres creados buenas se rebelaron. Y actualmente encontramos a su descendencia puros rebeldes separados de Dios por una montaña de pecados. Ciegos al castigo que guarda a todos los rebeldes éticos, tratando de convencerse a sí mismo y a Dios también, que todo hubiera sido muy diferente si alguien tan maravilloso como ellos hubiese estado en el huerto del Edén. La Biblia nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Otra vez, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y más importante para el hombre, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La caída del hombre fue ética. Tuvo que ver con una rebelión activa de parte del hombre contra la ley de Dios. Dios le había mandado que no comieran del árbol,
Pero el hombre quería una iluminación inmediata, una divinización al instante. Él rechazó el proceso del tiempo, los efectos de una labor obediente, agradable a Dios. El hombre rechazó la idea de que debía permanecer subordinado, aceptando su posición como criatura de Dios, pensando como Dios. Prefirió convertirse en un tirano, forzando toda la creación a obedecerle como a su autodesignado Dios. No quiso madurar poco a poco, subordinado siempre a Dios. Dios no podía permitir que esta situación continuara. En primer lugar, el hombre es un subordinado. Así tiene que ser, ya que es una criatura. El hombre está sujeto a la soberanía de Dios. Tiene que servir o a Dios o a Satanás, el rebelde máximo. Ahora bien, Satanás no es exigente. Él no requiere que le adoremos explícitamente. Lo único que quiere es que le adoremos implícitamente. Él no les dijo a Adán y a Eva que comiesen del árbol a fin de pasar la eternidad adorándole. Él solo les dijo que hicieran lo que Dios había prohibido, para que pudiesen llegar a ser seres divinos. Al rechazar la adoración a Dios, el hombre inevitablemente acepta la adoración a Satanás, aun cuando el hombre crea que se está adorando a sí mismo, o a ídolos, o al estado mesiánico. Dijo Cristo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. El hombre no puede actuar como árbitro entre Dios y Satanás. No puede poner a prueba la palabra de Dios. Él no puede servir a ambos ni a ninguno, aunque crea que no está sirviendo ni al uno ni al otro. El hombre tiene que servir. Él fue creado como el representante de Dios sobre la tierra. Él no puede escapar a la llamada, vocación, trabajo, etc. ante Dios. Él no puede escaparse de su propia esencia. Él fue destinado para adorar a Dios. Él fue hecho para ser un subordinado obediente. Ahora bien, es posible que sea un subordinado desobediente, pero siempre será un subordinado. El hombre de dominio es siempre un hombre subordinado. El hombre ha intentado escapar de esta posición de muchas maneras. En el Edén lo intentó al afirmar su propia soberanía por encima de Dios. Él pondría a prueba la fidelidad de la palabra de Dios. ¿Qué pasó en realidad? Terminó siendo un subordinado de Satanás. Éticamente hablando metafísicamente, permaneció bajo subordinación a Dios. En el mundo real, mundo en el cual Dios es el soberano indiscutido, el hombre era, es y siempre será subordinado a Dios. Pero en su conducta se rebeló éticamente. Él no dejó de ser hombre, no dejó de estar bajo el control soberano de Dios, no dejó de ser un lugarteniente encargado de la tierra, no dejó de ser un hombre de dominio, pero se convirtió en un hombre de dominio distorsionado, un rebelde. El hombre tiene que subordinarse, el hombre tiene que dominar. ¿Cómo puede hacer las dos cosas? Bajo su instrucción original, sería súbdito de Dios y al mismo tiempo gobernante de la creación. Desgraciadamente, ahora, habiendo declarado su independencia de Dios, está sujeto al poder de algún aspecto de la creación. Intenta gobernar por derecho propio, pero se convierte en un subordinado de Satanás. Como ya he dicho, Satanás no es exigente. El hombre puede sujetarse éticamente a cualquier aspecto de la creación. A Satanás no le importa. El hombre puede fijar su esperanza en cualquier cosa, total que no sea el Dios de la Biblia. El hombre puede obedecer a cualquier cosa o cualquier persona con tal que no sea la ley de Dios. Pablo escribió estas palabras en cuanto a la capacidad del hombre de creer en cualquier cosa, por tonta que sea, a fin de no tener que creer en Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen al pie de la letra, retienen, represan, refrenan, sofocan con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto,
pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1, del 18 al 25. Es una escena increíble, ¿no? He aquí seres humanos que se imaginan ser sabios, pero que se convierten en adoradores de animales rastreros. Convierten la verdad en injusticia. Se les ha revelado a Dios en su creación, pero ellos niegan el conocimiento, condenándose a sí mismos. Saben lo que hacen, están conscientemente negando la verdad de Dios. No son salvajes inocentes que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación por fe en la muerte expiatoria de Cristo en el Calvario. Son salvajes, es cierto, pero son salvajes activos, sistemáticos, negadores de la verdad. No hay nada inocente en ellos. Adoran serpientes en vez de Dios. Y los más autoengañados están convencidos de que no adoran a nada, pero se postran ante el estado mesiánico. La caída del hombre fue ética, fue una rebelión activa. Eva, hay que reconocer, fue engañada según Pablo, pero Adán no. 1 Timoteo 2:14. Adán no cayó por algún defecto en su ser o un defecto en la creación. No fue una rebelión así. Fue un pecado activo, la derrota de la justicia, el rechazo de la verdad. Esto es importante para la doctrina de la salvación. Dios no restaura ningún aspecto perdido del hombre. El hombre es un rebelde hoy, pero sigue siendo hombre. Él es todavía la imagen de Dios. Él niega activamente la verdad de esta imagen, pero se subordina a algo y también gobierna sobre algo. Podrá adorar a un demonio o golpear a su esposa. Podrá adorar al dinero y estafar a su prójimo. Podrá adorar al Estado y suprimir el mercado libre. Como sigue siendo un hombre hecho en la imagen de Dios, subordinado capaz de dominio, él sigue siendo completamente responsable ante Dios. Es por eso que por medio de la gracia de Dios, algunos hombres responden al mensaje de salvación. Siguen siendo hombres, llevan dentro de sí el testimonio de su mismo ser que les condena. Si los hombres no fuesen hombres, no podrían arrepentirse. Los ángeles no se arrepintieron, los hombres sí. Cuando Dios regenera a un hombre, Él no le devuelve algo que el hombre perdió en la caída, algún aspecto de su ser que hizo al hombre un verdadero hombre en el Edén, sin lo cual el hombre es inferior en el día de hoy. Dios corrige la distorsión del hombre, restaurándolo éticamente ante sí. El hombre fue hombre antes de rebelarse. El hombre es hombre hoy, aunque esté distorsionado por su rebelión. Y el hombre será hombre en los nuevos cielos y en la nueva tierra, cuando quede abolido el pecado. Y el hombre seguirá siendo hombre en el infierno, con una sola excepción. Nunca más será un hombre que tenga dominio. Todo deseo de ejercer dominio será frustrado eternamente. Esto es parte de la maldición de la segunda muerte. Satanás sufre el mismo destino. Él poseía poder antes y después de su rebelión, pero no en el infierno. Aún sujeto, como sus aliados,
pierden el poder. Esa es una maldición final. Habiendo rehusado a aceptar la subordinación metafísica a Dios, subordinación que era la esencia misma de su ser como criaturas, Satanás y sus huestes, incluyendo a los hombres rebeldes, terminarán completamente dominados por Dios, pero sin rastro alguno de su poder original, la autoridad que le fuera delegada como criaturas responsables. Procurarán el poder absoluto, terminarán absolutamente impotentes. Este capítulo 2 aún no termina y continuaremos desarrollándolo en el siguiente audio, tocando el tema la maldición.